esos fondos privados que Argentina buscaba llegar. Ahora, después de la crisis, tampoco estarían muy dispuestos a prestar la plata. ¿O a dónde va esa plata? ¿Qué hacen? ¿Dónde invierten si no es en commodities? Un poco lo que hablábamos a la mañana. Sí, bueno, no, aparentemente lo que está pasando ahora es que el principal refugio son los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, el principal refugio de los fondos, ¿no es cierto? También en los últimos días hubo una suba del precio del oro, pero afortunadamente para la estabilidad del sistema financiero internacional, por lo menos eso es lo que se ve hasta ahora, la demanda de bonos del Tesoro en realidad aumentó porque es ahí hacia donde se están corriendo los fondos. Eso posibilita que, como está pasando en estos días, que el Tesoro de Estados Unidos coloque bonos en el mercado financiero y esos fondos sirven a su vez, captados por el Tesoro, para apuntalar al sistema financiero en dificultades, ¿no es cierto? El Tesoro está financiando a la Reserva Federal para que la Reserva Federal pueda, con recursos de ese origen, apuntalar a los bancos en dificultades. Esa es una fuente de estabilidad, ¿no? Mientras la cosa funcione así, va a ser mejor que si también hubiese desconfianza acerca del dólar y de los títulos de deuda del Tesoro de Estados Unidos, porque en ese caso podría haber efectos de mayor magnitud. Pero va a ser más difícil para Argentina que conseguir financiamiento externo. Sí, en cualquier contexto el financiamiento externo de ahora en adelante va a ser más escaso de lo que era. De todas maneras, algunas medidas como la normalización, para no decir cancelación, porque todavía no sabemos muy bien qué va a pasar con la deuda con los países del Club de París. Se anunció la cancelación de la deuda, quizás no sería necesario cancelar la deuda utilizando un volumen tan grande de reservas, porque la verdad es que en una situación de turbulencia como esta, el stock de reservas que la Argentina tiene es un disuasivo importante, ¿no es cierto? Y el monto de la deuda con el Club de París, si bien es menor que el que había con el fondo, es importante. La verdad es que usar todos esos recursos de golpe para cancelar una deuda que posiblemente no haría falta cancelar, porque podría renegociarse, bueno, a uno le genera algunas dudas y evidentemente le generó también a los operadores del mercado, porque el anuncio no tuvo ningún efecto favorable. Pero eso va a abrir algunas puertas. Y los mercados financieros en algún momento se van a calmar y el acceso al crédito de algún modo se va a recuperar. Habrá que ver a qué tasas. De todas maneras, yo no creo que me parece que la idea de desendeudar a la Argentina progresivamente es una idea que es interesante mantener, ¿no es cierto? Eso quiere decir que mantener superávit fiscal y superávit en el sector externo debería ser una meta de la política macroeconómica. Eso tendría a generar una reducción a lo largo del tiempo tanto de la deuda pública como de la deuda externa de la Argentina. Parece que eso es saludable. Además tenemos niveles de endeudamiento todavía bastante altos a pesar de la reestructuración, de manera que eso creo que habría que mantenerlo. Y eso quiere decir que Argentina, si mantiene eso, si logra mantener eso, en realidad no necesita endeudarse en términos netos con el resto del mundo. Pero sí necesitaría, no vendría mal, poder colocar títulos cuando haga falta, principalmente para cubrir las amortizaciones de capital, porque eso no es necesario pagarlo, ¿no es cierto? La deuda se está reduciendo, pero no porque el mecanismo de largo plazo fundamental para reducir la deuda es no bajar la deuda en sí, sino que la economía crezca y entonces el endeudamiento en relación con el tamaño general de la economía cae. Y la deuda, más que pagarla, lo que se suele hacer es ir refinanciándola, ¿no es cierto? Vencen unos bonos, entonces se colocan otros que se utilizan esos fondos para pagar los bonos que van venciendo. De hecho, eso es lo que se ha venido haciendo. Estos bonos que se colocaron en Venezuela son fundamentalmente para cancelar deudas que van venciendo. Y eso, tener por lo menos ese tipo de acceso es realmente útil, ¿no? Además, tener esa puerta abierta también abre o facilita el acceso al crédito del sector privado. Cuando recién yo hablaba de riesgo país,
Eso se calcula sobre la deuda pública, sobre los títulos del gobierno. Pero de alguna manera el riesgo país pone un piso a las tasas de interés que también el sector privado puede conseguir en el resto del mundo. Entonces, conseguir bajar ese indicador de riesgo tiene el efecto benéfico de que baja las tasas y reduce las tasas a las cuales también el sector privado se puede endeudar para hacer inversiones, ¿no? Entonces, para desarrollar proyectos de riesgo, etc. O sea que sería conveniente moverse en ese sentido, ¿no? De Argentina, ¿la magnitud de las reservas alcanza para una crisis de este estilo, en donde están quebrando bancos que, no sé, se bancaron la depresión, se bancaron la crisis del .com, No, bueno, a ver, son un disuasivo. En realidad, disuasivo quiere decir, operan sobre todo sobre las expectativas. Entonces, que haya una corrida contra el peso, contra las reservas, no sé, que la gente salga a comprar dólares, es menos probable si todo el mundo ve que el Banco Central tiene una capacidad de intervención muy fuerte, que tiene muchos dólares, entonces ni siquiera se produce una corrida. Sin embargo, hemos visto en los últimos meses que hubo una corrida y una salida fuerte de fondos en Argentina, incluso antes del agravamiento de la crisis financiera externa, debido a circunstancias internas, ¿no? El conflicto con el campo, el manejo del conflicto con el campo, etc. De manera que, después eso se hizo más intenso y ahora también Brasil ha experimentado más o menos recientemente salida de capital. Esto tiene más que ver con el cambio en el contexto externo. Como dijimos hace un minuto, ese cambio en el contexto externo puede seguir empeorando. Entonces, en un contexto de mayor empeoramiento de la situación externa, si pasan esas cosas que ojalá no pasen, como que la Argentina ingrese, que pierda la holgura que tiene en materia de superávit con el resto del mundo y de superávit fiscal y pase a situación deficitaria en esos planos, en un contexto así, las reservas se pueden ir agotando y puede haber un escenario de un ataque especulativo. Es muy poco probable hoy en día, pero en un contexto como un ataque contra el peso, digamos, ¿no? Me parece probable. Hay mucho poder de fuego, pero esas cosas van cambiando con el tiempo. Y entonces, si la situación se sigue complicando, puede pasar. O sea, ya en los 90 se decía que no había forma de que hubiera una crisis cambiaria porque las reservas cubrían totalmente la base monetaria y había mucha gente que creía en eso, y experimentamos una crisis y vimos que las reservas no alcanzaron. No alcanzaron.